El universo esconde muchos secretos desde el planeta más conocido hasta la parte más oscura de su existencia. Y como más de una vez nos hemos preguntado qué es o cómo son, soy Ranking Data y mi pregunta es, que si quieres saber cómo son las estrellas. Lo que normalmente nos dicen en el colegio, en el instituto, en la universidad es que las estrellas son masas de gases, principalmente de hidrógeno y helio, que emiten luz. Desde la Tierra nos podemos dar cuenta de que todas las estrellas son iguales, no cambian, están fijas en el espacio. Sin embargo, las estrellas nacen, tienen distintas características y cambian a través de millones y millones de años antes de morir. Si bien se puede decir que la vida de las estrellas se apaga, este final es complejo ya que algunas estrellas están formadas de nebulosa y otras se transforman en cuerpos muy fríos y con poco brillo. A veces me pregunto qué tienen en común las estrellas. Durante la mayor parte de sus vidas las estrellas convienen, por fusión nuclear, hidrógeno en helio, y liberan energía y materia al espacio, en forma de radiación electromagnética. De la forma parte de la luz. Con el hidrógeno se agota comienza su ocaso, y ahí es cuando me pregunto qué color, temperatura y tamaño tendrán. A simple vista puedes ver distintos colores entre las estrellas, que reflejan diferentes temperaturas. Las estrellas violetas son más calientes que las azules, estas son más calientes aún que las blancas, luego siguen las amarillas, que son menos calientes que las blancas pero más rojas. Por otra parte, de acuerdo a sus dimensiones, las estrellas supergigantes, gigantes, medianas, pequeñas y enanas, las dos características se combinan para detectar estrellas. Por ejemplo, gigantes rojas, enanas blancas. Las estrellas más grandes son las más masivas o densas, porque en realidad los gases se expanden o se inflan. Las más pequeñas, en cambio, son más densas. Algún ejemplo de tamaño de estrella y distintas dimensiones es nuestro Sol. Es una estrella pequeña de edad mediana, tiene las mismas características que cualquier otra estrella. Es de tamaño medio pequeño y además existen estrellas mucho más brillantes o más tenues, más calientes o más frías que él. Se calcula que la muerte del Sol se producirá dentro de 5 millones de años. Aparte de eso, otro ejemplo son las estrellas gigantes rojas. Son las más grandes, pueden ser 100 veces más grandes que la estrella original. Un ejemplo de gigante roja es Betelgeuse, de la constelación de Orión. Y ya al final de todo hablaremos sobre la evolución de las estrellas. Toda estrella surge de una nebulosa. En un momento dado, dentro de ella se forma, por la fuerza gravitatoria, una nube de gas llamada protoestrella. Cuando la temperatura aumenta en esta nube, comienza el proceso de fusión que da origen a una estrella. Las transformaciones se producen en una estrella hasta su muerte depende de su masa inicial. Por ejemplo, las masas más pequeñas evolucionan como gigante roja, nebulosa planetaria y enana blanca en su interior, enana blanca y al final enana negra. O yéndose a los extremos, con las masas más grandes, que primero se transforman en supergigantes, supernovas y explotan, estrellas de nebulosa o acaban siendo agujeros negros. Y bueno chicos, hemos llegado al final del vídeo, espero que lo disfrutéis mucho, que os haya sido interesante y dejadme en los comentarios de qué tema queréis que hable la próxima vez. Un saludo y nos vemos en la próxima.